Las integrales son la operación contraria a las derivadas. Entonces, de lo que se tratan las integrales es de ir, por ejemplo, en esta función la derivamos y son de 10x al cubo, la pasamos a 30x al cuadrado, y la integral es esta operación que va de esto a esto. Como aquí lo escribí, integral de 30x cuadrada, siempre se le pone de x, nos va a dar 10x al cubo más c. ¿Por qué más c? Porque el 30x cuadrado podría venir bien de este o de este, ya que al ser estas constantes, al momento de derivar se eliminan. Pero en un principio la función primitiva, que es como se le llama a estas, antes de llegar a este resultado, pueden ser distintas, por eso se le pone una más c, como para generalizar todas estas. Entonces tenemos que para derivar el exponente se le resta 1 y el exponente se multiplica por el coeficiente que tiene x. Entonces nos queda 30x cuadrada. Al integrar es una operación como si fuéramos en reversa. Entonces aquí, por ejemplo, de aquí, para regresar al original, a la función primitiva, es 30x al cuadrado más 1 sobre 2 más 1. Y eso nos va a llevar a 10x al cubo. Ahora, voy a explicar cómo se hace la integración por partes, que la utilizamos cuando se multiplican dos funciones, como en este caso 2x y coseno de x, y siempre ponemos el de x. La fórmula de integración por partes es el símbolo que representa las integrales, que es como una S alargada. U por dv es igual a u por v menos la integral de v por derivada de u. Para poder resolver esta integral necesitamos tener estos 4 valores, que son la u. Ya, esto lo vamos a obtener por medio de el método de Dirichlet, que es un acrónimo de estas funciones, ¿no? Entonces, para conocer nuestra u y nuestra dv, vamos a ubicar el tipo de funciones que tenemos. En este caso, 2x es una función algebraica y coseno de x es una función trigonométrica. Por lo que la primera que encontremos, que es 2x, va a ser nuestra u. Aquí está 2x, y la siguiente va a ser nuestra dv. Aquí están, son estas dos, y con estas dos vamos a sacar los otros dos valores, que es derivada de u y v. Para sacar la derivada de u, derivamos u, entonces se elimina la x y siempre ponemos dx, ¿no? Ahora, para tener v, vamos a integrar ambos lados de la ecuación, como aquí lo muestro, y se elimina la d, queda v, y aquí la integral de coseno de x va a ser seno de x y se elimina el de x. Entonces, teniendo ya los 4 valores, lo que queda es sustituirlo en la fórmula de integración por partes. Aquí lo tenemos, que es u por dv es igual a u por v menos integral de v por derivada de u. Aquí tenemos, lo sustituimos, aquí está. Y como una de las propiedades de las integrales es que cuando tenemos un número que se está multiplicando, lo podemos sacar de la integral, aquí es lo que hicimos. 2x por seno de x menos 2, porque lo sacamos, por la integral de seno de x por dx. Esto nos queda 12x por seno de x menos, la integral de esto va a ser menos coseno de x. El de x se elimina y esto nos da como resultado que 2x coseno de x, que es la integral que teníamos al principio, es igual a 2x por seno de x más, porque menos por menos da más, 2 coseno de x y más c.
Ahora vamos a explicar el método de integrales por sustitución. Entonces, tenemos este ejemplo que tenemos dx sobre 3x más 1 y esto está a la cuarta potencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar a este término de aquí, le vamos a asignar una letra, porque este es de donde queremos sacar la integral. Entonces, este va a ser el término f, como lo tenemos aquí. Entonces ponemos que f es 3x más 1, ¿ok? Para sacar la derivada de f, lo único que tenemos que hacer es pues, derivar esto. Como este está multiplicando a esta x, entonces se va a quedar el resultado tal cual. Como este no tiene ningún factor que multiplicar, se va a quedar solamente como 0. Entonces tenemos que la derivada de f es 3 y se le va a poner el de x porque esto es lo que señala que es la derivada. Ahora, para sacar la derivada de este x, lo único que tenemos que hacer es mover este valor para acá para dejar la dx sola y entonces tenemos que dx es igual a df sobre 3. Estos tres factores son muy importantes, van a ser los que nos ayuden a resolver todo el ejercicio. Ahora, como tenemos aquí dx sobre 3x más 1, este ya sabemos que es f, porque lo acabamos de sustituir. Entonces, vamos a sustituir el valor de dx en la fórmula y en el caso va a quedar df sobre 3, que es el de dx, sobre f, que va a ser lo que va a ser 3x más 1, a la cuarta potencia, porque es como aquí está. Ahora, para hacer la regla de sándwich, tenemos que poner abajo un 1 para que este multiplique al df y el 3 multiplique al f4. Entonces tenemos que la integral va a quedar como df sobre 3 multiplicado por f4, entonces queda 3 por f a la cuarta potencia. Ahora, este valor de aquí se puede sacar porque está multiplicando la fórmula. Entonces, al momento de sacarlo, va a quedar como un tercio. Entonces tenemos un tercio integral de f sobre f a la cuarta. Y esto va a quedar de esta forma. Para modificar esto y que quede en la misma línea, lo único que vamos a hacer es pasar este f para abajo y el 4 lo vamos a pasar para arriba y como ahorita está sumando, va a pasar restando. Entonces queda como f menos 4 por df. Ahora, como una de las reglas de las integrales es que tiene que ser este valor de aquí, se le tiene que sumar un 1 y abajo también va a ser n más 1. Por lo tanto, como tenemos en n el 4, va a quedar como un tercio que va a multiplicar a f, lo tenemos aquí, menos 4 más 1 es menos 3, sobre menos 4 más 1, que es igual menos 3. Y aquí se le agrega el más c. Esta constante es muy necesaria porque tú no sabes si hay otros valores, como en este caso del 1, que se eliminó. Entonces, ya que tenemos esto, lo único que vamos a hacer es multiplicar 1 por f menos 3, te queda f menos 3, y 3 multiplicarlo por el menos 3 de abajo, te queda menos 9. Y esto más la constante se encuentra aquí. Ahora vamos a pasar este resultado de aquí, el f menos 3, se va a pasar para abajo para dejarlo como 1 sobre el resultado concreto, que va a ser todo esto, va a englobar absolutamente todo esto. Entonces ponemos 1 sobre menos 9f por 3. Al momento de bajar este menos se cambia a positivo y entonces el único menos que queda es el menos del menos 9 que se va a quedar en esta fórmula. Y tenemos el más la constante. Ahora se llama método de sustitución porque el valor de f se tiene que sustituir por el valor real de la derivada. Por lo tanto, al momento de sustituirlo va a quedar como menos 1, 9 que va a multiplicar al valor de f, que en este caso es 3x más 1. Esto se cierra y se pone el 3 que ya estaba aquí y listo, se tiene menos 1 sobre 9 por 3x más 1 es la derivada de nuestra, es la integral de nuestra derivada.